Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios. En este 31 de agosto estamos llegando al fin de mes y qué gusto que usted nos pueda acompañar para seguir analizando esos temas tan importantes de la realidad nacional. Y es que no se puede dejar de lado el hecho de que ahora se ha suspendido a una serie de trabajadores de la salud. ¿Es justo que los haya suspendido? ¿Se les ha seguido un verdadero proceso, tal cual como lo especifica la normativa? ¿O esta es otra situación la cual desconocemos? Además, vamos a ver la situación respecto a la Policía Nacional Civil sobre los casos de abuso de autoridad de parte de algunos agentes que hasta hace unos meses se estaban beneficiando del régimen de excepción, pidiendo casi que extorsiones. Bueno, eso más nosotros lo vamos a dialogar con nuestro invitado estelar. Estamos hablando del director del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil, Marvin Reyes. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo estamos? Gracias. Es un gusto siempre estar en este espacio y la oportunidad es importante para desarrollar todos estos temas de interés. Bueno, y muchísimas gracias por acompañarnos. Y Marvin, como secretario del Movimiento de Trabajadores, entiendo que usted estuvo presente en esta primera situación, como lo fue hacer a un lado a los trabajadores del área de la salud. ¿Podemos decir que se ha hecho algo justo con ellos, que era justo separarlos? ¿O es que merecían una defensa como tal y esto se ha llevado con demasiada rigurosidad? Por favor, Marvin. Este evento en el cual se han suspendido 28 sindicalistas que representan varios sindicatos que tiene el Ministerio de Salud, tiene que ver con una actividad donde ellos desarrollaron una conferencia de prensa. No era protesta, no era huelga, no era cierre de ninguna instalación del Ministerio de Salud, sino que fue una concentración frente a las instalaciones del Ministerio, donde expusieron un reclamo por el impago de horas nocturnas. Resulta que los trabajadores de salud, que a ellos les ponen turnos, e incluso algunos de 36 horas, sí, la nocturnidad no se las pagan. Y hubo de parte del Ministerio de Salud el compromiso de pagar esas horas nocturnas desde el mes de enero. A ellos les debían esas horas y el pago de vacaciones, que tampoco se los habían dado, desde el mes de enero. De enero a agosto no les habían pagado esas remuneraciones. Y eso fue lo que ellos plantearon en esa conferencia de prensa. Inmediatamente ellos terminaron esa conferencia. Cuando ellos se fueron presentando a las unidades donde ellos estaban destacados, ya la seguridad de los hospitales, de las unidades de salud, no les permitieron el ingreso. Les dijeron que estaban suspendidos por orden del ministro de Salud. Y lo grave de esta situación es que muchos de ellos, de los que llegaron a esta actividad de conferencia de prensa, habían salido de turno. O sea, no estaban en funciones. Ellos habían salido de turnos de 24 horas, de turnos de 36 horas, o sea, ellos habían salido desvelados. Sí, ya habían terminado su jornada, pues. No es como muchos dicen, no, mire, haraganes, mejor sigan trabajando. Ya habían terminado con lo que les correspondía. Exactamente, ellos no descuidaron sus puestos de trabajo por ir a la conferencia de prensa. Otros tenían permiso sindical, ¿verdad? Y aquí lo que nosotros estamos viendo es una acción arbitraria, en primer lugar, porque para suspender a un empleado de gobierno tiene que seguirse el debido proceso, ¿verdad? No se le puede suspender como que si ellos tienen alguna finca personal y le dicen al peón, mira, ya no quiero que vengas a cortar aquí, ¿verdad? Ya no te necesito, ¿verdad? Ya no vengas. No funcionan así las instituciones del Estado. Cada una de ellas tiene
digamos, sus particularidades para dirimir los conflictos. Algunas tienen leyes especiales, por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene su ley especial, la policía tiene su ley especial también, y cada uno de los ministerios tiene sus propios procesos administrativos internos para poder dirimir conductas que pueden ser, digamos, constitutivas de faltas. Sí. Pero en este caso, ¿qué falta puede haber en reclamar un derecho que ellos ya lo tenían ganado o ya lo tienen ganado? ¿Verdad? Lo que nosotros estamos viendo es una intransigencia de parte del gobierno, de parte del titular de salud, ¿verdad? El ministro Alaví, violentando lo que dice la Constitución, porque resulta que la libertad sindical está basada en la Constitución, en el artículo 47, donde faculta a los patronos y trabajadores sin distinción alguna a asociarse libremente para la defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales y sindicatos. Así este derecho es reconocido a los trabajadores públicos. O sea, el artículo 47 les faculta a que pueden formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Entonces, si en la Constitución está plasmado este derecho, ¿por qué ellos tienen que coartarlo? Es decir, ellos no están peleando por un capricho, pues no están peleando por un antojo. Estamos hablando de que no les pagan las nocturnidades, es decir, no les pagan los turnos. Es decir, se imagina la misma ciudadanía que le hagan trabajar toda la noche, pero igual no le van a pagar nada. Eso es lo que ellos están peleando, según entiendo. Exactamente. Además, se violenta el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales. O sea, no solamente por el hecho de haberlo suspendido, se violentan una serie de cuerpos legales, también el convenio 87 de la OIT, que habla sobre la libertad sindical. ¿El mensaje cuál es el que están mandando las autoridades en este momento? El mensaje es que no aceptan ningún tipo de crítica, que no aceptan ningún tipo de reclamo. ¿En qué momento los grupos sindicales, las organizaciones sindicales, se volvieron para la administración actual organizaciones criminales? Precisamente eso es el punto al que está llegando. Han criminalizado la protesta. Y lo peor es que le venden ese concepto a la ciudadanía. Y la ciudadanía genera ese rechazo y dice, no, los sindicalistas son malos, los sindicalistas no sirven para nada, que los sindicalistas son unos aprovechados, pero porque desconocen el mundo sindical, qué es lo que significa. Y esto ha ido escalando porque nada menos antier en la tarde, después de una reunión con los 3 sindicatos que tiene el Ministerio de Obras Públicas, con el ministro para discutir el contrato colectivo y ciertos beneficios que vienen en ese contrato, terminaron suspendiendo a los 3 secretarios generales de los sindicatos del Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué razón? Porque el ministro de Obras Públicas no está de acuerdo en que se le incremente el salario a los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y mandó a suspender a los 3 secretarios generales de los sindicatos del MOP, teniendo ellos fuero sindical, libertad sindical y todo lo que ya vimos aquí que constitucionalmente a ellos los tutela, ¿verdad? Los derechos consagrados en favor de los trabajadores son irrenunciables, eso lo dice la Constitución, no pueden ellos renunciar a estos derechos que son a favor de ellos. Y lo que estamos viendo es de que se va extrapolando a todos los ministerios y es peligroso porque podemos estar ante una forma de gobierno, una forma administrativa totalitaria, donde no se permite al trabajador expresarse. Tenemos casos, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, profesores, directores que forman parte de sindicatos que ellos reclaman aspectos de desmejora en las escuelas, falta de presupuesto, no hay insumos, etcétera. El día que ellos salgan a protestar los van a despedir también y van a dejar las escuelas sin profesores o las escuelas sin directores. Ahora, algo que agregar, Marvin, y es que en los últimos días se ha mencionado, por ejemplo, a los médicos, aquellos que han comenzado a protestar en favor de sus derechos, desde que apareció un tuit por ahí, se les comenzó a decir pandilleros. ¿Cómo pasamos
del año 2020-2021 llamarles los héroes de la patria, llamarles los héroes que en tiempos de Arena y FMLN habían sido totalmente invisibilizados, a llamarles pandilleros en esta ocasión. ¿Acaso eso no es también tratar de criminalizarlos mucho más, tratar de culpabilizarlos por defender algo que es legal? Por supuesto, si es que nosotros hemos visto comentarios, dicen pandilleros con gabacha. Esos son los comentarios que han estado haciendo la gente. A los médicos y personas que ni siquiera han puesto un pie en una universidad o han estado en la carrera de medicina para saber lo que cuesta formarse como médico, si son 10 años de estudio, como mínimo. Como mínimo, sí. Sí, y ya si quiere una especialidad son otros 5 años más. Entonces estamos hablando que una persona, para formarse como médico... Y llamarle que no tiene vocación. Exactamente, bueno. El punto es que durante la pandemia incluso hay unas imágenes por ahí, unos murales, yo lo he visto ahí en el Hospital San Rafael, hay un gran mural ahí, donde dice los héroes de El Salvador, y ponen a los médicos ahí, y han dejado un espacio en la parte de abajo, como que les faltó poner algo, sí. Como que no terminaron el mural. Yo creo que en ese espacio le iban a poner, y ahora los estamos despidiendo, ¿verdad? Tildándolos de pandilleros. Eso le faltó poner en ese espacio ahí, ¿verdad? Porque es lo que están haciendo. Están criminalizando la protesta, criminalizando todo aquel que genera críticas que lucha al gobierno. por causas justas. Y es que claramente, ¿verdad? Cuando un trabajador se le violenta un derecho, tiene que reclamar. Y hay otro detalle, los representantes sindicales, ellos no hablan por sí mismos, o sea, no hablan de su propia perspectiva, sino que hablan en representación de los trabajadores. Y ese es el punto que la gente no alcanza a entender. Ellos son representantes de los trabajadores, de los intereses de todo un colectivo. Y si nosotros estamos hablando de trabajadores, en los últimos días, ¿qué ha ocurrido respecto al retiro voluntario? Si es que de verdad es voluntario. Hay que analizarlo tras la pausa comercial. Volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Así como cerramos el primer bloque respecto a la situación de los trabajadores en primero, aquellos que representan a los diferentes sindicatos y específicamente de la salud, no se puede dejar de lado a aquellos trabajadores que por decreto deben retirarse voluntariamente. Pero, ¿de verdad es voluntario? Pues que hay algo detrás. Marvin Reyes. En este sentido, nosotros conocimos este decreto de retiro voluntario, vamos a decirlo entre comillas, ¿verdad? Porque hay muchos trabajadores en todas las carteras de Estado que ya pasan de los 60 años y no se han retirado por las bajas pensiones y por otro factor que casi no se comenta ni en círculos de discusión pública, ni en la Asamblea Legislativa, ni por analistas, pero es necesario hacerlo ver en este espacio. Mucha gente no se retira porque al final de sus 30 años de trabajo todavía está complicado con deudas. Muchos todavía están pagando la casa, muchos todavía están pagando préstamos personales, préstamos en cooperativas, y eso los tiene agobiados y por eso no se retiran. Esa es la realidad de muchos trabajadores que ya pasa de 60 años, incluso hay personas que tienen 70 años, en el caso del Ministerio de Educación, profesores que ya tienen avanzada edad y están todavía en los salones de clase. Incluso hablaban algunos colegas sindicalistas de los representantes de los sindicatos de educación que los profesores iban a morir en los salones de clase, ya de ancianos, porque no se podían retirar por las bajas pensiones.
Ahora, con este decreto de retiro voluntario y que se ha ampliado, de hecho, esta iniciativa de esta prórroga nació de los sindicatos de educación, de bases magisteriales y de Cimeduco. Ambas gremiales presentaron una moción en la Asamblea Legislativa, la cual tuvo buen resultado, ¿verdad? Hubo dictamen favorable y ya fue aprobada la prórroga, ¿verdad? Ya fue aprobada. Esto se extiende hasta el mes de diciembre. O sea, los trabajadores que se piensan retirar voluntariamente pueden hacerlo a partir del 1 de enero. Pero, ¿qué tan voluntario es? Nosotros hemos escuchado... Sí, ¿qué pasa si usted no lo hace? Digo, es voluntario, ¿no? Se supone que nadie lo puede obligar a usted. Por supuesto, pero ¿cómo lo están manejando en los diferentes ministerios? Nosotros hemos obtenido bastante información de varias de las carteras de Estado donde nos comentan y nos dicen, si usted no se retira hoy con este decreto, aproveche, ¿verdad? Porque le van a dar un salario por mes, o sea, por año trabajado, el salario de un mes, por año trabajado, hasta $25,000. Y aquí hay que aclarar algo, porque hay gente que dice, hay un decreto de retiro voluntario y están dando $25,000. No es cierto, ¿verdad? Es hasta $25,000. Digamos que usted gana $450 al mes, pues le van a dar alrededor de unos $13,400, $13,800. O sea, no va a llegar a los $25,000. Si gana más de 1,000, por supuesto, hasta $25,000. Ese es el punto que mucha gente se confunde, pero eso es así. Ahora, muchos de los jefes, directores, jefes de área, le dicen, aproveche de retirarse hoy, porque después que pase este decreto, porque es transitorio, o sea, no es permanente, a usted lo van a echar y no le van a dar nada. Entonces empieza el conflicto en la cabeza del trabajador y dice, mejor me voy. O sea, prácticamente es un chantaje que le están haciendo, ¿verdad? Para que se vaya. En la policía hicieron una medida coercitiva, que es muy distinta. Lo que hicieron en la policía es un retiro forzoso. La policía fue el prototipo, el plan piloto para... Fueron los primeros, ¿no? Sí, exactamente. La policía fue los primeros que les aplicaron una guillotina. Y lo digo así tajantemente, ¿verdad? Porque les cortaron la cabeza directamente. Desde jefes policiales de alto rango hasta obreros y colaboradores administrativos. Se fueron, solo el año pasado, más de 2,000 personas, del 1 de abril al último día de diciembre 2022. Más de 2,000 personas que lo sacaron a la fuerza, ¿verdad? Lo sacaron a la fuerza, solo por tener 60 años, y esta ley, ¿verdad? Como les funcionó, ya se estaba pensando en replicarla al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud y a otros ministerios, ¿verdad? Porque les funcionó. Si ahí la gente no protestó ni dijo nada, ¿por qué? Le dijeron, cuando reunieron los grupos que ya les estaban dando la finalización de... Finiquito, o sea. Sí, no, si ahí no le dieron ningún... Nada, solo los llamaron, los reunieron para decirles, ustedes hasta aquí llegan. Así, tajantemente. Cuando se estaba generando esta situación, los otros ministerios se pusieron en alerta. El Ministerio de Salud dijeron que no iban a permitir que aplicaran esa medida forzosa, por supuesto. Tampoco los profesores no iban a permitir eso. Y amenazaron, dijeron, vamos a cerrar las escuelas y vamos a cerrar todos los centros hospitalarios. Desistieron y solo se quedó la Policía Nacional Civil aplicándole esa medida coercitiva, ¿verdad? Y la cual riñe con otras leyes especiales que ya estaban vigentes, como la Ley de Protección al Adulto Mayor, ¿verdad? Que en su artículo 16 establece que quedan prohibidos los despidos de tipo forzoso por la edad. O sea, no se puede. Violenta también tratados internacionales como el de la OIT, que es un tratado sobre la no discriminación de los empleados por la edad. De hecho, por parte de nosotros se presentó una queja en la OIT, una queja formal en la OIT San José, Costa Rica. Se fue a dejar allá esa queja formal respecto a estos despidos forzosos. ¿Y qué pasó después de esto?
salen con esta medida de retiro voluntario que pudieron habérsela aplicado a la policía. Imagínense que hoy un trabajador se retira, puede llevarse hasta $25,000 de indemnización, de ley. Pero ¿qué pasó en la policía? Simplemente ellos consideraron 12 salarios del último devengado y 24 salarios del último devengado. O sea, no es una indemnización, es una compensación económica, como quien dice, un premio de consolación, ¿verdad? Para que no se vayan sin nada, estos démosles estas migajas, ¿verdad? No es justo. Y volvemos al punto. Llaman héroes a los policías, héroes azules, pero los tratan como basura, ¿verdad? Dándoles una patada. Imagino que héroes también a los que se quedan callados, ¿no? Por supuesto, y al llegar a los 60 años reciben una patada en el trasero, ni siquiera un acto donde les entreguen un reconocimiento, absolutamente nada. Entonces ahora... Ni siquiera un acto para honrar todo el trabajo que hicieron y tanto tiempo que le sirvieron a la misma ciudadanía y a la misma patria. Absolutamente nada, ni las gracias siquiera. Algunos jefes policiales, ¿verdad? Por decoro, en las delegaciones les han hecho un agasajo, un almuerzo, les han entregado algún diploma, pero de parte de ellos, de parte de la policía como tal, que el director Mauricio Arriaza Chicas haya promovido algún acto para reconocer la trayectoria de trabajo, todos los años que han dejado en la policía, absolutamente nada. Entonces todos estos aspectos se han estado generando. Y cualquiera puede decir, no, si es que ya se tenían que ir. De acuerdo, porque tiene que haber un relevo generacional en todo el gobierno. El que va llegando a 60 años... Pero no debería haber un proceso justo tal cual. Incluso entiendo que este mismo descontento hubo en la Corte Suprema de Justicia cuando le dijeron los jueces mayores de 60 años hasta aquí llegan también. Exactamente, es que vamos a eso. Cuando a un trabajador se le despide de esa manera, o sea, lo que se le está haciendo es un daño psicológico, ¿verdad? Porque lo están despidiendo, lo están tirando a la calle. Por eso es que los despidos forzosos... No por falta de capacidades. Correcto, sino que es una medida coercitiva. No es correcto despedir a alguien de manera forzosa. Por eso este decreto de retiro voluntario debería de dejarlo de manera permanente, no transitorio, sino que ya lo dejen permanente en el tiempo. Todo aquel que se quiera retirar a los 60 años, que lo haga, pero de manera voluntaria, sin que lo estén forzando. Auténticamente voluntaria. Por supuesto, sí, si es que el relevo generacional es necesario. ¿Por qué razón? La gente que ya tiene 60 años o más, es necesario que vaya a descansar. Se merece su descanso, sí, pues, que vaya a gozar de la pensión, aunque poca, pero que vaya ya a descansar. Vienen nuevas generaciones de profesionales que necesitan también empleo, ¿verdad? Recordemos que las universidades producen una gran cantidad de profesionales en todas las áreas académicas, abogados, profesores, médicos, etcétera, que pueden cubrir todas las plazas que vayan quedando en las diferentes carteras de Estado. Igual bachilleres, pues, que andan buscando empleo, pueden conseguir un empleo estable en el gobierno, pero tiene que haber un mecanismo que funcione, que el personal que vaya llegando a 60 años, pues se retire con su indemnización de ley, ¿verdad? Con las prestaciones de seguro social, atención médica, ¿verdad? Todos los beneficios que conlleva un retiro. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? La gente se retira, pero a recibir una pensión mínima de $400, que le alcanza solo para sobrevivir él. Y muchos que no alcanzan ni pensión. Trabajar tanto para retirarse con tan poco. Correcto. Algo sumamente lamentable que haya estado sucediendo, imagino, no solo dentro de la policía, porque no solo estamos hablando del área de los médicos, incluso ya se podría analizar que esto puede extenderse a otras ramas de la misma administración. Sí, por supuesto, es que en este gobierno han ido probando diferentes medidas. Y como el poder lo tienen copado, ¿verdad? Pueden... Es total. Sí, lo pueden hacer. Bueno, de hecho, ayer estaban anunciando
que van a disolver el INSAFOR y el INJUVE, ¿verdad? Son instituciones que han hecho muchísimo por el país, sobre todo INSAFOR, donde ahí se han formado miles de salvadoreños en diferentes oficios. Con muchísimo tiempo. Exactamente, entonces hoy van a desaparecer y van a crear una institución que es totalmente distinta, ¿verdad? Es una dirección de integración que se va a encargar de trabajar para reducir la pobreza. ¿Cómo lo van a hacer? No se sabe. Vaya usted a saber, como dice alguien por ahí. Exacto. Bueno, nos vamos a ir a una nueva pausa comercial, pero al volver vamos a analizar la situación de aquellos policías que se aprovecharon del régimen de excepción. ¿Para qué? Para incrementar sus cuentas bancarias. Bueno, eso tras la pausa comercial. Regresamos. Así es, para nadie es un misterio lo que ha sucedido en las últimas semanas, o más bien en los últimos meses, respecto a alguno que otro caso de algún agente de la Policía Nacional Civil y de cómo éste se ha aprovechado del régimen de excepción. Claro, el régimen lo manda a que usted capture a los delincuentes. Pero, ¿qué sucede cuando la misma autoridad es la que llega a su casa y lo extorsiona y le dice: si usted no me da tanta cantidad de dinero, y si nosotros sabemos que usted tiene familiares en el extranjero, en los Estados Unidos, llámele y que nos mande cierta cantidad? Si nos manda cierta cantidad, entonces al muchacho o la muchacha, pues nosotros lo dejamos que siga su camino. Pero esto es un delito. ¿Cuántos más habrán o se han investigado dentro de la misma Policía Nacional Civil? Está grave el asunto. Marvin Reyes. Es lamentable estos casos que nosotros hemos conocido de policías que rondan alrededor de unos 10 casos, los últimos que hemos conocido, donde los agentes han procedido a retener personas, sobre todo jóvenes, y aprovechándose de la situación del régimen, les dicen a estos jóvenes que para no llevarse los detenidos, de ahí van a ir a pasar años en la cárcel, tienen que hablarle a los familiares y acuerdan entregar cierta cantidad de dinero. Eso es extorsión agravada, ¿verdad? Porque un agente de autoridad que conoce la ley, ¿verdad? Que conoce y se supone combate la criminalidad, está haciendo lo contrario. Marvin, pero a estas personas que han estado extorsionando jóvenes, ¿a estos no se les va a llamar pandilleros y a los médicos sí? Bueno, que estos que siguen esas mismas prácticas de los pandilleros. Lo que pasa es que, digamos, los policías no se les puede tildar como estructuras criminales, ¿verdad? Porque no están estructurados como tal, sino que los médicos tampoco. Por supuesto que no, ¿verdad? Pero aquí hay una, digamos, una descomposición sobre todo un aspecto. Los principios y valores que tiene la Policía Nacional Civil, que deben ser inculcados a los policías y que debe ser como la columna vertebral en su actuar, no se está haciendo. El director de la policía, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, ha mandado a hacer unos cuadros donde están los valores y están los principios institucionales y los ha mandado a pegar en las entradas de las bases policiales. Pero ese es un cuadro. Y con eso ya estuvo. Y con eso ya estuvo. O sea, esa es una filosofía, es una forma de vida, ¿verdad? Es una forma de conducirse. Y eso no se está practicando en la policía. Los principios y los valores institucionales no se están practicando. Entonces, mucho policía que no entiende ni asume esos valores y principios cae en esas inconsistencias de creer que es impune, que hay un manto de impunidad que lo cubre porque anda uniformado y decide hacer eso, de extorsionar a la misma gente. O sea, está dañando al pueblo y está dañando a la misma institución. Y la gente dice: no, si los policías son ladrones,
los policías extorsionan igual que los pandilleros. Esos son los comentarios de la gente. No se refieren en sí a un policía en específico, sino a toda la institución. Y por estos malos elementos, la policía se gana notas negativas. Por ahí también capturaron a otros que simulaban controles vehiculares o retenes para estar pidiendo dinero. Esas cosas no se habían visto en años y está volviendo toda esta situación, ¿verdad? Como que fuera un boomerang. Nosotros vimos estos efectos hace años, cuando policías formaban bandas de ladrones, por ahí por los 90, ¿verdad? Que estaba la banda del Ruso, que robaban y todo, ¿verdad? Habían bandas de secuestradores, aprovechándose de la situación en los 90 que había el secuestro. Muchos policías se dedicaron al secuestro. Allá están presos en el penal pagando muchos años de cárcel, hasta 60 años de cárcel y más, por ese mal actuar. Ahora, el otro componente que ha fallado en estos casos es la supervisión, ¿verdad? Esto le corresponde a los mandos y le corresponde a los oficiales. Pero ¿qué es lo que hace mucho oficial de la policía? Desde la oficina de él, que está bien tranquilo ahí, en su computadora, viendo novelas en YouTube, con el teléfono, viene y desde ahí está supervisando. Mándeme fotos de lo que está haciendo, mándeme... con eso ya estuvo, mándeme una foto por WhatsApp y ya hice mi trabajo. Y ya hizo su trabajo. Entonces, él pudo haber tomado, puede tener fotos de un archivo ahí de que ha tomado para cubrirse sobre ese aspecto, ¿verdad? Ahí van las fotos, jefe, vaya, aquí estoy. Y tal vez está en otro lado, porque él no sale de la oficina, no sale a supervisar. Ese es el gran error. ¿Cómo nos hemos permitido llegar hasta este punto, pues? Lo que pasa es que hay mucho comodismo en muchos jefes policiales, porque nosotros hemos conocido el proceso de formación de los oficiales, ¿verdad? De su inspector para arriba. Y cuando entran en ese nivel, a ellos les inculcan una filosofía de que ellos ya no son igual que los agentes, que ellos ya no son igual que los sargentos, ya una filosofía de élite, que ellos ya no se pueden mezclar con el personal básico, que ellos ya están en otro nivel. Ese es un gran error. Van a perder la pureza. Es un gran error, o sea, porque esto los hace creer, ¿verdad?, que son como dueños de la policía y que ya estando ahí ya no van a hacer absolutamente nada. Bueno, tenemos casos de jefes policiales que están en los puestos más alejados, que esos tipos llegan a dormir todo el día, llegan a ver videos todo el día, a aprender a tocar guitarra, viendo tutoriales en YouTube. ¿Para eso le están pagando? Y para eso le están pagando $1,400. $1,400 por hacer nada. Y un sargento que asume la parte operativa gana $700, la mitad de lo que gana este oficial. Y muchas veces descargan en el sargento toda la operatividad. Y de ahí los cabos que ganan $670. O sea, hay una diferencia muy grande en cuanto al salario entre un oficial y un policía del nivel básico. Y el policía del nivel básico es el que hace todo el trabajo. Pero cuando no se supervisa, el policía dice, bueno, si este allá pasa todo el día metido en la oficina, si es posible con aire acondicionado y con alguna sudama que se ha conseguido, porque eso es común, allá pasa, entonces, ¿y yo para qué voy a estar cumpliendo yo a cabalidad si el tipo allá está? Entonces empieza a generarse eso y empieza a creerse que es impune y empiezan estos casos. Ahora, aquí hay un dato grave también que habrá que resaltar. ¿Cuántas personas, estos policías que han detenido por extorsión, cuántas personas llevaron a la cárcel porque no les dieron la plata? ¿Cuántos estarán presos siendo inocentes? Habría que investigar eso, ¿verdad?, por parte de las autoridades de la policía. ¿En cuántas actas aparecen estos agentes que fueron detenidos? ¿En cuántas actas de detención? Habrá que revisar cuántos tienen presos allá en el penal o en los penales sin deber nada. Y así como esos casos deben haber muchos más, ¿verdad?, de policías que se han aprovechado del régimen para obtener beneficios personales o para andar amenazando gente. Te voy a llevar con el régimen, ¿verdad? Son cosas que no deben pasar, ¿verdad?, sino que el policía debe actuar de manera profesional y ética. Para eso fue entrenado, para eso fue capacitado, para aplicar el marco constitucional, no salirse de ahí. El marco jurídico, si hay un delito que se está cometiendo, por supuesto que hay que actuar, ¿verdad? Y hay policías muy buenos, muy profesionales y éticos, ¿verdad?, que han demostrado a través del tiempo que son personas intachables,
¿verdad? Y se han conducido en toda la vida policial de manera correcta, pero lamentablemente estos malos elementos empañan la imagen de la policía. Marvin, también aclárame una situación. He escuchado por ahí que también hay algunos agentes que llegan hasta diferentes negocios, digamos una pupusería, comida rápida, tal cual, pero se lo piden fiado. Cuando el dueño de estos negocios les pide, mire, me va a pagar lo que usted me pidió fiado en la última ocasión, me lo puede pagar ya, estos le amenazan y le dicen, entonces, si usted nos está cobrando, nos lo vamos a llevar por el régimen de excepción. ¿Es cierto eso? Se puede estar dando, por supuesto que sí. Es más, hay algunos, incluyendo oficiales, que se dedican a andar pidiendo comida, pidiendo cosas en diferentes lugares, ya sea restaurantes o almacenes. Son prácticas que no se deben dar, ¿verdad? Porque el policía no puede ni debe andar haciendo eso. Además es una falta disciplinaria muy grave, eso de andar pidiendo dádivas. Es una falta muy grave, lo pueden destituir, lo pueden someter a un proceso disciplinario y al final lo pueden destituir, ¿verdad? Por andar pidiendo cosas, o sea, que no tienen necesidad de hacer eso. Son aspectos o males endémicos que tiene la policía que no se han corregido, precisamente por lo que hablamos, la nula supervisión. Además, el director de la policía, que es una figura política, no se baja a esos niveles ni da órdenes o baja lineamientos para que esta situación vaya desapareciendo. Tal parece que el director de la policía está pintado también, igual que los cuadros de los principios y valores. Pero entonces está dejando que la estructura policial se corrompa más de lo que ya se había denunciado. Por supuesto, es que cuando yo no hago nada, permito que se extienda la situación y agarre para donde quiera. Eso es como cuando nosotros tenemos un terreno, ¿verdad? Y no le damos mantenimiento. Ahí crece hierba de todo tipo. Sí, así es. Maleza, enredaderas y de todo. Pero si nosotros le damos mantenimiento, tenemos un terreno limpio en el cual podemos cultivar lo que nosotros queramos. Lo mismo pasa en las instituciones, ¿verdad? La Policía Nacional Civil, que es una joya de los acuerdos de paz, se ve empañada por todo este tipo de aspectos que deberían ser corregidos y se deberían prever desde las autoridades de la misma. Ahora, si nosotros comparamos el actuar de la Fuerza Armada, el actuar de la Policía Nacional Civil con el régimen de excepción y la aplicación del mismo, y si lo comparamos con los resultados que arroja la Universidad Francisco Gavidia en la encuesta disruptiva, puede ser que los resultados favorables al presidente o a la misma bancada anciana pertenezcan o tengan la base meramente en las políticas de seguridad. Eso tras la pausa comercial. Regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros y tal cual como cerramos el bloque anterior. Entonces todo lo que le da la ventaja, la popularidad, la fuerza a la bancada CIAN como el presidente Bukele meramente está fomentado en todo lo que ha hecho la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada con las políticas de seguridad. Marvin Reyes, por favor. Nosotros hemos conocido esta encuesta que difundió la Universidad Francisco Gavidia, donde hay una lectura del momento y da la ventaja aplastante, vamos a decirlo así, de la fórmula presidencial Bukele-Ulloa sobre las otras fórmulas presidenciales de los partidos de Arena, de FMLN, Nuestro Tiempo y Fuerza Solidaria. Los otros todavía no aparecen en esta encuesta. Tengo entendido que hay otra fórmula presidencial, la de PAIS. La de PAIS y de FPS, la Fraternidad Patriota Salvadoreña, pero todavía no fueron incluidos en esta encuesta. Asimismo,
Para la intención de voto en diputados da también una aplastante ventaja al partido Nuevas Ideas, posicionándolo con 58 escaños, dejando solamente uno para Arena y uno para el FMLN. Eso adicionando que menciona el doctor Oscar Picardo, que esas estadísticas es no contando con la opinión o el voto de la diáspora, porque agregando a la diáspora tendría el 100% de los diputados. Sí, ahora, ¿cómo está basada esta encuesta? Que ese es el punto. Nosotros estamos en un contexto de un régimen de excepción, donde las fuerzas policiales y fuerzas armadas están combatiendo las pandillas y han metido a la cárcel miles y miles de pandilleros. Por supuesto hay la nota negra, ¿verdad?, que nosotros hemos planteado de personas que no tienen nada que ver con el régimen, pero que en el contexto global la gente está tranquila, la gente se siente segura, lo expresa. Hoy voy a la colonia donde antes no podía, ¿verdad?, porque los pandilleros tenían una especie de control en las entradas, me pedían el DUI, me quitaban la ropa, me dejaban en boxer, ¿verdad?, para ver si yo no tenía tatuajes Sí. Alusivos a alguna otra pandilla, y era un caos. Ahora, la gente, al percibir todo esto y pasarles una encuesta de este tipo, lógicamente sus respuestas están basadas precisamente en esas acciones de seguridad. Porque si nosotros vemos aspectos como economía, aspectos como el agro, la educación y la salud, la estabilidad política, de eso hay bastante tela que cortar, ¿verdad? Porque la gente resiente el tema económico porque empleo no hay, y si hay es el salario mínimo. La gente se ha lanzado al informalismo, ¿verdad?, a vender cosas, a poner negocios de emprendedurismo, cosas así, ¿verdad? No hay inversión extranjera que esté viniendo al país. Es más, se ha ido inversión extranjera, capitales extranjeros, y tenemos números negativos según en un último análisis económico que se ha hecho, ¿verdad? Tenemos como menos 113 o 14 millones de capital extranjero directo que se ha ido del país. O sea, son empresas que ya no están aquí y no han regresado ni han, digamos, se han asentado nuevas empresas con capital extranjero. No hay. Es decir, no hay empresas que las hayan sustituido. Correcto. Ahora, todo esto no se ha tomado en cuenta en este sondeo que ha hecho la Gavidia, y posiciona al presidente Bukele con más del 68%, 68.4%. Exactamente, en la intención de voto. Es digamos, son datos que desalientan a la oposición, porque recordemos que las encuestas también son armas políticas. Las encuestas sirven para desmoralizar al oponente, ¿verdad? Así son consideradas. Y ahí tenemos, solo para que la población recuerde, parte de cómo se han dado estas estadísticas, que posicionan Nuevas Ideas con el 68.4%, muy pero muy por delante, casi 60 puntos porcentuales. Estamos hablando del candidato de Arena con 4.3% de esa fórmula. Y hay un detalle en esto. Los partidos de oposición han buscado candidatos ya mayores, ¿verdad? No son... Esa es una de las críticas que se estaba haciendo con respecto a que el presidente Nayib Bukele, con la juventud y con lo bien que se ve, necesita un contrincante, necesita un rival que también posea ese tipo de características. Entonces dice, debió de haber sido alguien más joven como para intentar sacarle algo a él también. Y otra cosa también, los discursos de los candidatos de oposición carecen de profundidad, carecen de consistencia, y son discursos bastante vagos. Muy vacíos. Muy vacíos. La gente no está convencida con esos discursos. Ellos tienen que trabajar mucho en eso. Lo otro es que en 4 años el presidente Bukele no ha tenido oposición, no ha tenido una figura que le haga contrapeso, que haya surgido desde la oposición, digamos como un antítesis, ¿verdad? Si Bukele salió a decir algo, pues esta persona va y le refuta, ¿verdad?
Bukele sale a inaugurar alguna obra, viene y sale a apoyar, digamos, a familias de escasos recursos. O sea, nunca construyeron una figura como tal que le hiciera un contrapeso a Bukele. Entonces la gente no tenía dónde escoger. Y con lo que se ha generado del régimen de excepción, metiendo presos esa gran cantidad de pandilleros, dejando las colonias limpias, la gente tranquila, entonces, lógicamente, relacionan todo eso con la intención de voto. Y lo mismo para Nuevas Ideas, porque Nuevas Ideas respalda completamente al presidente, avala todas las políticas que vienen de Casa Presidencial. Cada vez que llegan con la prórroga del régimen, inmediatamente la aprueban, sin discusión alguna. Entonces la gente dice, este es el camino. Sí. La oposición no ofrece nada que a mí me convenza. Eso es lo que está, esa es la lectura de esto. Y hay una pregunta por ahí, no sé si estará en la lámina, donde le preguntan a la persona cuál es lo más importante para su vida. ¿Le parece si eso lo analizamos tras la pausa comercial? Bueno, entonces ya volvemos con Criterios. Gracias por continuar con nosotros y así como cerramos el bloque anterior, todavía falta hacer el análisis de esa diapositiva y esos resultados que hace poco estamos dándole el primer enfoque. ¿Qué es más importante para la gente con respecto a la situación? ¿Es el presidente? ¿Es la religión? ¿Es la Constitución? ¿Es Nuevas Ideas? Solo para recordarle a la gente, vamos a poner estos resultados en pantalla para poder dar el último análisis. Y tal cual ahí lo tenemos, el presidente es lo más importante para la ciudadanía con 39.5%. Ni siquiera la Constitución, la religión y muy, muy lejos, pues Nuevas Ideas. De toda la encuesta de la Gavidia, esta lámina o estos datos son la almendra, es el núcleo de toda la encuesta. ¿Por qué razón? Esto revela datos importantes. A ver. Cuando la población pone al presidente Bukele por sobre todas las cosas, que ahí le preguntan, eso significa que el presidente ha llegado a un nivel donde... etéreo, astral, divino. Casi, digamos, a nivel de deidad para algunos, ¿verdad? Sí. Porque lo ponen sobre incluso sus creencias religiosas. Eso significa que el señor Bukele ha calado en la psiquis de la población y muchos en el centro de su ser es el presidente. De ahí deriva tanto ataque que hacen, ¿verdad?, diferentes personas que uno ni las conoce y terminan a uno amenazándolo hasta de muerte, ¿verdad? Porque defienden a capa y espada a un dios político que han creado. Incluso hay gente que tiene en la sala de su casa la foto en grande del señor Bukele, en lugar de tener la foto familiar o la foto de los hijos, no, tiene la foto del presidente Bukele ahí como un héroe, como un dios, como una persona que ha salvado el país, ¿verdad? Como un paladín. Así lo comentábamos hace poco que, en efecto, por muy gracioso que podría parecer, pero sí hay gente que ha mencionado que el presidente es el ser que estábamos esperando desde hace más de 2000 años. No lo digo yo. Hay comentarios en la misma ciudadanía, ¿no? Sí, por supuesto. Que lo dicen muy en serio. Sí, y eso es peligroso, ¿verdad? Es peligroso porque cuando a una persona se le endiosa de esa manera, puede terminar creyéndose cualquier cosa. O la persona puede terminar aceptando cualquier cosa, aún sea en detrimento de su vida. Sí. Puede terminar aceptando sacrificios, ¿verdad? Como cuando dijo el presidente, aquí vamos a tomar medicina amarga. Entonces lo que estaba pidiendo él son sacrificios, ¿verdad? Y a partir de esa encuesta, donde posiciona al señor Bukele en un nivel ya prácticamente astral, ¿verdad?
Entonces nosotros podemos decir de que es difícil para la oposición votar del altar al señor Bukele, el altar donde lo tiene la población. Tiene que y ser, no lo va a hacer. Tiene que ser algo extraordinario la oposición para que... No, o la oposición tiene que hacer algo extraordinario, o el presidente se tiene que equivocar en algo bastante feo como para que algo cambie. Pero lo que se ve futuro es que ese punto es importante, porque eso es como el enamoramiento. Sí. La gente está enamorada del presidente, pero ¿cuál es lo contrario del enamoramiento? Es la decepción y el odio. Cuando se falla. Entonces, en este punto, el presidente Bukele, si él llega a fallar de manera garrafal, va a ser odiado, así como es amado hoy, va a ser odiado en mucha más magnitud por la población. Así como aman, así odian. Esto ha pasado en muchas ocasiones, sí. Así como el pueblo ama un presidente, lo lleva a la silla, ¿verdad?, a casa presidencial, lo tiene en un pedestal, así mismo le bota el pedestal, lo odia y termina sin absolutamente nada. Bueno, ante todo esperamos que las decisiones que se vayan a tomar en el futuro, ya sea que a una persona lo consideren una divinidad o no, sean las mejores, porque todos vamos en el mismo avión. Marvin Reyes, se nos ha terminado el tiempo, pero no nos vamos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios respecto a toda la situación nacional. En primer lugar, darle las gracias a ustedes, al equipo técnico, por este espacio y decirle a la población que tenemos que buscar siempre las fuentes de información para tener nuestro propio análisis, para tomar nuestras propias decisiones, y como patriotas que somos debemos luchar por esta tierra. El Salvador vale la pena. Desde luego, nuestro país siempre nos vale la pena. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.